Buenas. Buenas tardes, noches ya. Bienvenidos a todos los y las estudiantes y los profesores que también forman parte de este módulo. En nombre de Catalina, de Oscar, de Alison, Silvia, que ahorita tiene el bebé, así que los que han llevado las clases con ella, ahorita son casi conducidos. Darle la bienvenida a Ana Gabriel Zúñiga Ponte, que viceministra de la presidencia del periodo anterior del gobierno 2014-2018, quien ha tenido la responsabilidad en este país de asumir el reto de echar a andar el concepto de gobierno abierto. Y hablo del concepto de gobierno abierto porque todavía no sabemos qué es gobierno abierto. ¿Qué es? ¿Es una ideología? ¿Es una filosofía? ¿Es un paradigma? ¿Es un modelo? Y a eso precisamente lo que queremos ir dilucidando poco a poco. Y se nos ha convertido en un objeto de investigación para la Escuela de Administración Pública. Darle las gracias a Ana Gabriel por estar aquí. Ya en periodos anteriores ha estado, fue una experiencia muy interesante el haber nosotros también haberla tenido como ministra y haber tenido grupos trabajando con ella en el proyecto de echar a andar el gobierno abierto. Tenemos también aquí algunos compañeros, excompañeros y compañeros todavía de la carrera que van a hacer su trabajo de graduación sobre este tema. Así que agradecerles la atención. Vamos a hablar unos 50 minutos más o menos conversando. Nos interesa mucho conocer cuál ha sido el proceso y cuál ha sido el impacto propiamente en la gestión de lo público. Se puede cambiar la administración pública, es factible. Puede ser el gobierno abierto una palanca de cambio para la gestión pública. Bueno, eso es lo que vamos a estar conversando. Nada más agradecerles y agradecerles nuevamente a Ana Javier y a todos los micrófonos. Ana Gabriel. Ana Javier es mi otro colega para administración. Y ahorita viene. La otra Ana Javier. La otra Ana, sí. Sí, Ana Gabriel. Entonces, todo suyo. Y cuando falten, ¿cómo es? 10 minutos. 10 minutos me hacen muecas. O me pellizcas y no me canso. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Es un placer estar acá con ustedes. Es mi primera vez en un espacio público no siendo viceministra. Entonces, hola. Ay, ya me están boicoteando. Hola. Es que usted tiene maña. Dios. Hola. Aló. Bueno, igual voy a la capela. Bueno, Ana Javier tiene la ventaja y él tiene la ventaja de tiene buena voz. Aló. Bueno, vamos a seguir. No, yo creo que aló, ya. Hola. Bueno, y si no, eso es un peligro. Es que yo hablo mucho, ya sabían, entonces por eso me cortaron el micrófono. Pero se me estaba boicoteando porque hablo un montón. No, en realidad sí hablo muchísimo de este tema porque me encanta. Me siento súper feliz de que esta es mi primera vez que hablo de gobierno abierto no siendo viceministra. Es como mi primer espacio público como civil, otra vez. Se siente lindísimo, lo extrañaba un montón, no se imagina. Además, bueno, yo soy de la U. A ver, Ana Javier. Ella es Ana Javier, yo soy Ana Javier. Ella es otra crack en innovación social, así que me imagino que después la van a traer para que hable de eso. Es que ahora me dijeron Ana Javier, entonces. Esa es la razón. Esa es la lección de no llegar tarde a una entonces se siente muy bonito porque esta es mi casa, la U. Yo soy de acá, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas. Y la verdad es que se siente muy bonito que en una clase se reitere, aún con un cambio de gobierno, una agenda que es muy importante. Una agenda que en el contexto latinoamericano en el que nos encontramos, que es muy complejo, es una agenda urgente. Ya
dejó de ser una moda y es lo primero que les voy a pedir. Dejemos de pensar que esto es una moda. Y conforme voy a ir conversando con ustedes, les voy a ir dando argumentos de por qué esto no es una moda. Es un mandato que nuestra Constitución tiene desde el 48 y reafirmado en el 2003 cuando se hace una reforma importante al artículo 9. Pero antes de profundizar en este tema, y para que no sea muy aburrido solo escucharme a mí, quiero lanzar una pregunta y que por lo menos 2 personas me digan qué saben, qué piensan, qué han escuchado o qué creen que es el gobierno abierto. Sin miedo, yo no pellizco y ya no soy viceministra, entonces no les puedo hacer nada. Nada más me puedo reír con ustedes o realimentar lo que me digan. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les hablamos de gobierno abierto? Está duro ese examen. No nos hagan quedar mal, ¿verdad? Sí, básicamente lo que hemos visto en clase es más bien que además de que hay apertura por parte de la administración de recibir retroalimentación, ¿verdad? De cómo se están dando los bienes y servicios, que las personas pueden ser copartícipes e incluso generar sus propios emprendimientos. Más o menos van por ahí. Ok, me gusta. Ahorita le realimento. ¿Y alguien más? Tal vez no lo que han visto en clase. Cuando ustedes les dicen gobierno abierto, ¿qué sienten? Es algo que, bueno, tengo entendido de acuerdo por una capacitación que llevé con el IFED, en conjunto con el viceministerio de Juventud, cuando ese tiempo estaba José Ricardo Sánchez, que el gobierno abierto no es un... De hecho, había gente de mi equipo ahí, en esa capacitación. ¿En serio? Ajá. Habíamos visto que no era un proyecto de un solo gobierno o que fuera pasajero, sino que es como un cambio constante que involucra a los ciudadanos en la gestión de proyectos, en la participación ciudadana, en una mayor exigencia a través de la rendición de cuentas, y nosotros vimos diferentes mecanismos para hacerlo, como cuáles, recursos de amparo, habeas corpus, también habíamos visto los diferentes mecanismos de rendición de cuentas como el informe presidencial, los informes municipales, entre otros. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Daniela. Daniela. Voy a realimentar lo que dice Daniela. Daniela hablaba de bienes y servicios. Yo les voy a pedir un favor, 2 favores. Durante estos 50 minutos y ojalá el resto de su carrera, en lo que les queda para formarse como administradores públicos, hay 2 cosas fundamentales que les quiero pedir. La primera es que dejemos de ver el Estado o el aparato público como el edificio, como la cosa tiesa de trámite burocrático. Sí, yo sé que es una pesadilla y todos nos tenemos que enfrentar a eso todos los días, pero el Estado no es eso, ¿ok? Por consiguiente, y el otro favor que les voy a pedir es que no veamos solo al Estado como un ente que tramita, genera, transa o administra bienes y servicios. Veamos al Estado como el garante de derechos humanos, ¿ok? Y para el gobierno abierto eso es fundamental. No hay un gobierno abierto si no hay un respeto absoluto a los derechos humanos de todas las poblaciones y de todas las personas que se circunscriben a los efectos y a las potestades de ese Estado. Y por consiguiente, como administradores públicos, lo más importante es entender que ustedes trabajan con personas. Y esa tal vez es la principal enseñanza que me dejó a mí 4 años como viceministra de la presidencia, liderando la agenda del gobierno abierto. Como bien lo decía Roberto ahora, no hay una única definición del gobierno abierto. El gobierno abierto son muchas cosas y lo podemos ver de acuerdo a nuestras pasiones, sentires o intereses, ¿ok? La administración Solís Rivera decidió en su momento que el gobierno abierto iba a ser el tercer pilar de su Plan Nacional de Desarrollo, y como administradoras y administradores públicos, ustedes saben que el PND es la figura macro de la planificación de política pública que va a tener como prioridad una administración en sus 4 años. Lo más lindo de todo ese proceso es que el expresidente Solís en su momento decide que el gobierno abierto es el tercer pilar, ¿ok? De la administración, al mismo nivel del combate a la pobreza, al mismo nivel de la agenda de desarrollo económico, ¿ok? Y eso es súper importante, porque es una agenda que había estado mucho tiempo abandonada a pesar de que hay un mandato constitucional muy claro al respecto. ¿Cómo decidimos entonces definir qué era el gobierno abierto? ¿Cómo lo ha entendido Ana Gabriel en este tiempo? Bueno, el gobierno abierto
nosotros consideramos que sí es un nuevo paradigma y que viene a transformar la manera en la que históricamente el Estado se ha relacionado con la ciudadanía. ¿Ok? ¿Cómo es esa manera que históricamente se ha relacionado el Estado con la ciudadanía? De manera vertical, de manera impositiva, de manera burocrática, de manera cotidiana en una zona de confort. ¿Qué es el vacío que tiene el Estado en su ejecución del día a día? Falta de innovación, claridad e integralidad en la ejecución de la agenda de derechos humanos, participación ciudadana, co-creación, colaboración, diálogo. Entonces, cuando la administración Solís entra, ¿en qué escenario nos encontrábamos en materia de gobierno abierto? Y esto se lo digo porque a mi parecer, me adelanto a responder la pregunta de Roberto, sí es posible transformar la administración pública y el gobierno es una de las herramientas más importantes para lograrlo. ¿Qué nos encontramos cuando entró la administración Solís Rivera? Nos encontramos un Estado, específicamente el Ejecutivo, altamente conflictuado con la sociedad civil. Diferentes sectores y poblaciones que no veían satisfechas sus necesidades inmediatas de diferentes tipos, en materia de infraestructura en sus comunidades, en materia de derechos humanos de poblaciones como las indígenas o la LGTB, falta de diálogo y negociación más fluida con sectores o gremios sindicales, ¿verdad? Y así un sinfín de descontentos sociales. De hecho, no sé si recuerdan, hace 4 años al gobierno anterior le recibió una huelga de maestros muy compleja, de bastantes semanas, y esa es una evidencia de que no había en realidad una claridad del gobierno abierto en la implementación. Otro tema que nos encontramos es que resulta que la agenda del gobierno abierto en la administración tras anterior estaba en la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. ¿Ok? Y eso es lo primero que no es el gobierno abierto. Gobierno abierto no es gobierno digital. Yo necesito que se saquen eso de la cabeza. El gobierno digital es importantísimo, las TIC son fundamentales, pero nunca se puede sustituir el buen gobierno y la buena gobernanza con una aplicación o una plataforma. Siempre tiene que haber un sentido de diálogo cara a cara, siempre tiene que haber humanización de la gestión de la política pública, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué nos encontramos? Portales y sitios web de las instituciones inexistentes o absolutamente desactualizados. Era un completo desastre. Y yo sé que ustedes lo han sufrido porque todos lo sufrimos cuando estamos en la U y no encontramos lo mínimo y lo básico, ni siquiera la forma más intuitiva en un sitio web de una institución pública. Y aunque no lo crean, nos pasaba entre instituciones, tampoco había facilidad de información. Entonces es una cosa esquizofrénica, porque se supone que un buen gobierno, un buen Estado busca la interoperabilidad de las decisiones, de la información para simplificar los trámites en la gestión de los bienes y servicios de las personas. Eso es súper importante. ¿Qué nos habíamos encontrado también? Nos habíamos encontrado la ausencia de visión o enfoque de derechos humanos. Y yo quiero insistir mucho en esto porque de verdad un gobierno abierto no es tal si no hay respeto a los derechos humanos, si no hay claridad de que todas las personas tienen exactamente las mismas condiciones y el Estado debe garantizarles las mismas facilidades para interactuar con él y tomar las mejores decisiones. Yo, además, siempre me pareció muy curioso que desde el 2003 Costa Rica enfrenta una reforma constitucional que hacen los diputados y las diputadas y reforman el artículo 9 de la Constitución, y les invito a que lo lean, por favor, no pueden salir de administradores públicos sin tenerlo claro. Y es el artículo 9 establecía desde el 48 la distribución de los poderes del Estado, ¿verdad? Está en ese capítulo donde se dice que son 3 poderes, que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la misma condición de poder que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero en el 2003, en la Asamblea, de manera muy visionaria, y particularmente lo impulsó, si no me equivoco, la diputada Epsi Campbell, en ese momento actual vicepresidenta y canciller de la República, una reforma en la que se dijera que además los poderes del Estado tienen la obligación de facilitar las herramientas al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo está al mismo nivel de los poderes, ¿ok? Y además recuerden, repasando más ampliamente la Constitución, que el soberano es el pueblo. O sea, los poderes son depositarios, transitorios y temporales para administrar decisiones, pero en realidad la voluntad es la del pueblo y la Constitución lo dice desde el 48, pero con esa reforma se reafirma la obligación del Estado de que esos poderes tienen que hacer todo lo que tenga en sus posibilidades para que el pueblo sea un igual
tenga la misma capacidad de fiscalización y de toma de decisión que cualquier otro ente u órgano del Estado. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Y esto nada más reafirma que el gobierno abierto no es una moda. Nuestro artículo 21 de la Constitución establece el derecho fundamental de acceso a la información hace bastantes décadas atrás. Eso quiere decir que el gobierno abierto lo que viene a generar es un despertar en la gestión de lo público, recordando la esencia, ¿ok? El por qué existe la gestión pública, el por qué es tan importante generar valor público en las decisiones que se toman. ¿Me escuchan bien atrás? Y por eso yo necesito que entendamos que el gobierno abierto, y esto es algo a lo que llegué ya cerrando la gestión con algunos colegas de organizaciones que estábamos hablando un día, que al final de cuentas el gobierno abierto lo que hace es abrazar una agenda que ha existido siempre. La agenda de transparencia y acceso a la información ha existido muchísimo tiempo, antes de que el gobierno abierto se acuñara como un concepto. La lucha contra la corrupción pues, prácticamente es esencial a la naturaleza humana o al ser político. Y la participación ciudadana, y pues básicamente nace con el proceso democrático electoral, ¿verdad? Entonces, el gobierno abierto lo que viene a hacer es abrazar todas esas agendas que históricamente han estado dispersas, entendiendo que sin transparencia y sin participación hay más corrupción, y con más corrupción hay menos democracia, entre menos democracia más se violentan derechos humanos, ¿ok? Eso es sumamente importante. ¿Va quedando un poquito claro? ¿Sí? ¿Se entiende ese ornitorrinco público que decía un profe mío en la Facultad de Derecho? Precisamente porque el gobierno abierto está inherente a la agenda de derechos humanos, el derecho humano más importante que respalda cualquier acción en esta agenda es el derecho humano de acceso a la información. Y sí, todo el mundo cuando uno dice esto es ¿qué? ¿Usted cómo me va a comparar el derecho a acceso a la información con el derecho a acceso a la educación o el derecho a la salud? Pues sí, está exactamente en una escalada con una categoría distinta de derechos, ¿verdad? Pero es un derecho humano al fin. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, a propósito del contexto de la institución fiscal en la que nos encontramos, se lo explico simple y claro. Todas y todos, con nuestros impuestos que pagamos día a día, financiamos al Estado. Las decisiones que ahí se toman, los materiales con los que se genera la información y las investigaciones o productos que generan todos los días las funcionarias y los funcionarios públicos son de nosotras, básicamente. ¿Por qué las pagamos nosotras? De nuestro bolsillo. Entonces, si yo no puedo acceder a la forma en la que se administran mis recursos, no puedo acceder a nada realmente en la administración pública, porque al final de cuentas una mala gestión de lo público implica menos eficiencia en la gestión de becas, menos eficiencia en la gestión de bonos, menos eficiencia en la gestión en general de la política social, genera altos costos en el desarrollo de obras de infraestructura que por falta de transparencia se toman pésimas decisiones, termina siendo un gremio muy pequeño el que sabe cómo gestionar infraestructura, cómo competir, cómo fiscalizar, y ocurren los grandes casos de corrupción que han aquejado a América Latina en los últimos 3 años de manera aguda, como lo hemos venido viendo, y quién sabe cuántas otras cosas más pasaron que no nos dimos cuenta, ¿ok? Y por eso el acceso a la información es un derecho humano y está muy ligada también a la libertad de expresión. Cuando tenemos información, tenemos medios que pueden generar investigaciones de calidad y por consiguiente identificar cosas que tal vez en el día a día el resto de la ciudadanía que trabaja para llevar el sustento a sus casas o estudia para tener una carrera o cualquier otra situación, pues no puede hacerlo, y un periodista enfocado en eso sí. Entonces, básicamente, el gobierno abierto garantiza derechos humanos, pero también se fundamenta en un derecho humano que es absolutamente trascendental en la gestión de lo público. Respecto al gobierno abierto, Costa Rica históricamente ha tenido pues una relación muy respetuosa entre los poderes. Eso yo creo que es una particularidad muy, digamos, de la cual tenemos que sentirnos plenamente orgullosos como latinoamericanos, porque no ocurre en prácticamente ningún otro país de América Latina, porque no solo otros poderes están muy conflictuados, sino que en algunos casos pues hay mucha corrupción en la decisión entre poderes y no hay una verdadera dinámica de frenos y contrapesos. Cuando nosotras llegamos, hace 4 años, identificamos que todos los entes del Estado, en sus diferentes expresiones, estaban haciendo cosas de gobierno abierto. La Defensoría,
con la red de transparencia, acceso a la información, la Procuraduría de la Ética, que es la rectora de la lucha contra la corrupción, incluso por convenios internacionales que ha suscrito el país, la Asamblea Legislativa por un impulso importantísimo de la sociedad civil impulsando el Parlamento abierto, algunos gobiernos locales como el de Curry, Cartago, innovando para acercarse a la ciudadanía, un poder judicial con una presidenta que impulsó esta agenda con un gran compromiso. Y entonces, porque no hay que inventar el agua tibia para hacer grandes cambios, sentamos a todos los actores a hablar. Y Costa Rica se convierte en el primer país del mundo en articular acciones con un enfoque de Estado abierto. Y no lo dice Ana Gabriel, lo dice la OCDE, que para el contexto nuestro, y ustedes como administradores públicos tienen que tenerlo muy bien en el mapa, es fundamental en el proceso de adhesión en el que nos encontramos en este momento para pertenecer a esa organización que le daría un gran prestigio al país en términos de desarrollo, y eso implica inversión extranjera, implica estabilidad, implica calificadoras viendo con buenos ojos la dinámica social, política y económica de Costa Rica. Y esa misma entidad establece no solo ese descubrimiento de este experimento de sentar a todas las partes, sino que además nos da un acompañamiento técnico, y logramos así en marzo del 2017 firmar un convenio que todas las presidencias de los poderes se comprometieron a impulsar la agenda de Estado abierto. Y ahora ya la gente no habla de gobierno abierto, ahora habla en Estado abierto. Eso sí es una moda, y la moda la puso Costa Rica, para que se sientan plenamente orgullosas de las grandes transformaciones que se pueden hacer. Y no solo eso, hay un montón de países en América Latina queriendo replicar lo que hacemos. Y eso es muy importante, porque no saben lo necesario que es para la paz social el Estado abierto. Y les voy a poner un ejemplo. En Costa Rica tenemos una gran complejidad de nuestra ley de contratación administrativa. Ese es un tema. Si quieren temas de tesis, destruyan esa ley y propongan una reforma, se los recomiendo, es interesantísimo y les va a dar una especialidad técnica urgente en este país. Es una agenda que realmente hay que entrarle con todo. Es para mí una de las esencias del gobierno abierto y nadie ha querido hacerlo, digamos, con el ahínco que merece. Costa Rica tiene la Ley General de Contratación Administrativa, tiene en la gestión de la infraestructura un gran desorden en términos de planificación de ordenamiento, pero además tiene el choque entre la gestión de infraestructura que hace el gobierno central y la gestión de infraestructura que se hace a nivel de gobiernos locales. Cuando deciden crear el Viceministerio de Diálogo, que es el que a mí me correspondió liderar, que no existía, esa fue una novedad que implementó la administración Solís Rivera, mi trabajo inicial ni siquiera fue enfocarme en el gobierno abierto, fue pacificar a los sectores y escuchar y dialogar, ¿verdad? Porque no había una instancia de diálogo y estaban muy conflictuados. Para el 2015, que hicimos un repaso de la cantidad de conflictos que habíamos atendido, un 60% de mi agenda estaba copada de conflictos en territorios por obras de infraestructura, por desalojos, porque se iba a ampliar una ruta, por puentes que no se habían construido, por carreteras, por acueductos. Entonces nos dimos cuenta que ahí la práctica del gobierno abierto es fundamental. Lo primero es que mandar a la policía a golpear gente no resuelve nada, complica todo. Además, la gente no tiene la culpa de la ineficiencia del Estado, ¿verdad? O sea, es absurdo mandar a golpear gente cuando soy yo la que hace mal el trabajo, ¿verdad? Eso hace que salga más caro todo. Cuando hay conflicto social, la gente no está feliz, hay bloqueos de calles, si se extiende mucho hay afectación económica de la zona, cuando hay conflicto social la obra como tal se atrasa, o sea, es una maraña de cosas. Y entonces nos dimos cuenta, cuando comenzamos a implementar los espacios de diálogo, que el simple hecho de que la gente técnica del MOP se sentara con la gente de la comunidad a explicarle por qué se había trazado el puente, cuáles son los procesos de la contratación y por qué se extienden los plazos con respecto a los que se planifican inicialmente, todo se calmaba. Y es que además el gobierno abierto implica humildad institucional. Si vas a trabajar desde el ego de la institución, no hay gobierno abierto. La gestión de lo público no es desde lo que yo creo en mi escritorio, que es lo correcto, es desde lo que la gente, el sector específico al que necesito atenderle una necesidad, considera que es lo que más le urge. Y el sistema de contratación nuestro y el sistema de compras públicas, a pesar de que es público, ¿verdad? El SICOP, cualquier persona puede ingresar y ver la información. ¿Alguien ha hecho ese experimento? No se entiende nada, al menos que seas un proveedor de una institución que se ha formado para entender eso. Y no podemos pretender que una persona
que posiblemente ni siquiera tiene acceso a internet, como ocurre en Telire, en un territorio indígena, quiera saber cómo avanza la escuela, y muy difícilmente te lo va a sacar del SICOP, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que el gobierno abierto en realidad está en todo lo que hace la institucionalidad, en el tema de infraestructura. Si hay un cumplimiento efectivo y proactivo de acceso a la información pública, si las instituciones dan a la gente la información de las obras que se van a desarrollar en un formato amigable y accesible, si cuando algo no se entiende o hay un atraso, instauramos el diálogo, y de esa manera además hacemos gente experta en la gestión de la infraestructura que fiscaliza y evita corrupción, voilà. Gobierno abierto en su máxima expresión en algo tan sencillo pero tan complejo a la vez como la infraestructura, como la gestión de la infraestructura, que además cuando se trata de política pública, aunque no lo crean, es tal vez de las cosas que más le interesa a la gente. A la gente le interesa ver lo tangible. Ahí es donde la gente siente que se están invirtiendo bien sus impuestos, ¿verdad? Y ese es otro tema del gobierno abierto. El gobierno abierto es muy etéreo, no lo ves. Vos no vas a ver una casa construida al final de la implementación de la Ley de Acceso a la Información. Pero posiblemente en el largo plazo vas a tener una mejor planificación del ordenamiento territorial, cero filtraciones de las listas de asistencia social de los programas de Limas, como lo logramos nosotras por ordenar eso, ¿verdad? Liderado en ese momento por doña Elena Chacón. El gobierno abierto es como la pieza que faltaba aceitada en la gestión de lo público, y no es que no estuviera ahí, siempre ha estado ahí, solo que no le habíamos dado el cuidado o la atención o la prioridad que requiere para la correcta gestión de lo público. ¿En qué se avanzó? Muy bien. Desarrollamos varias prioridades. Costa Rica, para que también lo tengan en el mapa por si se quieren especializar en este tema. En el año 2011, Dilma, la expresidenta de Brasil, y Obama, el expresidente de los Estados Unidos, deciden fundar la Alianza para el Gobierno Abierto. La hacen con The Open Government Partnership, la OGP. Ustedes pueden buscarlo en internet, está toda la información, es bastante fascinante. Yo es que soy bastante fan y fueron compañeros muy importantes para desarrollar todas las cosas que logramos. También la OCDE, y si les interesa saber qué dijo la OCDE sobre Costa Rica y el Estado Abierto, hay un estudio publicado muy sólido, también lo pueden buscar, Estado Abierto, OCDE, Costa Rica, y ahí sale, es un libro lindísimo, hicieron un trabajote de investigación muy objetivo, muy importante, muy rico. Volviendo al tema de la OGP, Dilma y Obama deciden fundar esta entidad como una comunidad de países amigos para intercambiar buenas prácticas del gobierno abierto, y Obama decía muy claramente que había ya un mandato necesario, y ustedes lo saben tanto como yo porque somos cogeneracionales. Ya nosotros no nos satisfacemos con simplemente ir a votar cada 4 años, ni siquiera nos interesa estar, algunos de ustedes, en mi caso pues sí naturalmente, pero muchos de ustedes están en un partido político porque no ven ahí satisfechas sus necesidades o su capacidad de incidir y de transformar la sociedad. Y eso naturalmente ya se está expresando en todos los países del mundo de diferentes maneras. Entonces se crea la Alianza para el Gobierno Abierto. Costa Rica decide ingresar en el 2012. Ya vamos por nuestro tercer plan de acción. A nosotras nos correspondió construir el segundo, implementarlo y construir el tercero. Y ahorita le toca pues a este nuevo gobierno la implementación del tercero. ¿Qué nos dimos cuenta? Que la casa estaba desordenada. No había claridad de nada. Entonces, nuestra decisión fue ordenemos la casa. ¿Y qué significa en el gobierno abierto ordenar la casa? Bueno, Costa Rica es de los pocos países de América Latina, junto con Venezuela y Cuba, que no tiene una ley de acceso a la información pública. A ver, muy tranquilas porque la Sala Constitucional ha sido muy prolífica en la generación de jurisprudencia que resguarda el derecho humano a acceso a la información, y esa precisamente ha sido la excusa para no tener una ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que una persona quiere ir por información está a la merced de un funcionario o funcionaria que si no le da la gana no se la da, y entonces la persona tiene que ir a judicializar su solicitud y esperar a que la sala diga que dé un resultado favorable o no favorable, que son todos favorables. Pero ¿me entienden el absurdo? ¿Por qué en lugar de invertir por cada persona que quiere una información, un buen proceso de discusión en la asamblea, una ley clara y todos felices? Bueno, nosotras decidimos impulsar un proyecto de ley que ahorita está en corriente legislativa. Hay que ver porque en realidad la prioridad pues está en el tema fiscal, pero esperemos que eso llegue a buen puerto, que yo confío de que sí, y una vez que eso se supere, pues que esta sea una de las agendas prioritarias. Pero como no podíamos esperar a ver qué pasaba en la asamblea, porque el Poder Ejecutivo no tiene control, decidimos impulsar 2 decretos fundamentales que les invito también a que los repasen. El decreto de acceso a la información pública,
y la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos, ambos con rango de decreto. Y por si quieren ser buenos fiscalizadores de lo público, no se puede retrotraer un decreto sino más cuando resguarda un derecho humano. Y ambos decretos expresamente se establecieron como herramientas que garantizan el derecho humano de acceso a la información. Y pues ya ha habido ejemplos importantes, FIP y el tema de uniones de las parejas del mismo sexo, que hicimos la opinión consultiva ante la Corte Interamericana y vieron el resultado. Es decir, no se puede generar política pública o no se puede afectar una norma que actúe en detrimento de una población o de la ciudadanía o de un derecho humano. Cualquier reforma que se quiera hacer a esos decretos es para dar más, no para quitar. ¿Ok? Sí. ¿Me puedes repetir los dos decretos? Sí, se llama el Decreto de Acceso a la Información Pública y la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos. Si no me equivoco son el 40199 y el 40200. Y si me equivoco me perdono. No soy muy buena con los números de los decretos. Se meten en la Gaceta, ustedes ponen Decreto de Acceso a la Información, Gaceta, Apertura de Datos Públicos, Gaceta, ahí está. ¿Qué hacen estos decretos? El de acceso a la información regula algo que nosotros en esta jerga llamamos la transparencia pasiva. Es decir, establece trámites claros para cuando un ciudadano va a pedir la información, la institución sepa cómo atender esa solicitud de la manera más efectiva posible. Establece algunas sanciones, algunos mecanismos, cómo se deben articular dentro de las instituciones para hacer una gestión efectiva de la información. Y el Decreto de Apertura de Datos Públicos regula lo que se denomina la transparencia proactiva. Eso significa la liberación de datos en formato abierto de aquella información que es de relevancia para la ciudadanía o de mayor consumo. Y también puede que sea alguna información que la institución crea que es relevante y prioritaria, pero lo más importante es que sea información que la gente más consuma, que la gente más le importe. ¿Qué es el formato abierto de los datos? ¿Se van a reír? Word, Excel, CSV. Es esa información en un formato que la gente pueda manipular en positivo. Porque no hay mejor manera, y aquí Ana Javier me va a corregir, de garantizar innovación, y Alison también, de garantizar innovación social que dándole las herramientas y la información a la gente. Y si le vas a dar un PDF, no puede hacer triangulaciones, no puede hacer comparaciones, no puede profundizar en la investigación, sobre todo aquellos que les gusta trabajar con la Big Data o en general con la data, ¿verdad? Entonces nosotras comenzamos a implementar esos dos decretos, y para el que es incrédulo de la transformación que se puede hacer desde el gobierno, les cuento que con tan solo 3 meses de implementar los dos decretos en el 2017, 70 instituciones del Poder Ejecutivo mejoraron su calificación en el índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes. Mejoramos cómo le dábamos a la gente la información en sus sitios web. Y eso es súper importante, va a sonar absurdo, pero en serio le facilita la vida a muchísima gente, incluso a nosotras dentro de las instituciones públicas. La máxima ambición de los datos abiertos es garantizar innovación social o innovación cívica, facilitar información de relevancia de la ciudadanía y sobre todo garantizar interoperabilidad entre las instituciones, que es como el sueño mayor, y como administradores públicos deben saberlo, y es que las instituciones que tengan que realizar trámites o interactuar entre sí para dar un servicio, para facilitar un bien, para atender un usuario, puedan conectarse sin mandar a la persona a hacer 7 veces el mismo trámite a 30 instituciones diferentes y luego volver a su institución o volver a la MUNI o devolverse por la hoja del... ¿Me explico? La interoperabilidad es como una de las máximas que el gobierno abierto le interesa alcanzar, porque el gobierno abierto no es solo hacia afuera. El gobierno abierto también es el trabajo colaborativo que vos puedas generar entre las mismas instituciones. Otra de las cosas que es fundamental para el gobierno abierto, no solo los derechos humanos, esta palabra, cocreación. No hay gobierno abierto, no hay Estado abierto sin cocreación. ¿Qué es la cocreación? La cocreación es la máxima expresión de trabajo colaborativo con la ciudadanía. Es tal vez la forma más importante de honrar el artículo 9 de nuestra Constitución, e implica que nos vamos a sentar en calidad de iguales con la ciudadanía a tomar decisiones. La cocreación va más allá de una mera consulta, es diálogo, es toma de decisiones conjuntas, es un trabajo constante que no solo se desgasta cuando usted hizo una consulta antes de tomar una decisión, sino incluso en la implementación y en la evaluación de lo que se está haciendo. Importante, la cocreación no es cogobierno, no es que se le está trasladando a la ciudadanía el mandato constitucional y democrático que se delega
en los que van a administrar el Estado. Pero sí implica corresponsabilidad y no hay mejor manera de solucionar los problemas públicos que escuchando a quienes aquejan esos problemas. Y la concreción garantiza eso. Y sobre todo si se hacen desde el inicio. Ejemplos importantes que realizamos en la administración anterior: la Política Nacional de Energía, que la lideró en su momento la viceministra de Energía, actual presidenta ejecutiva del ISA, doña Irene Cañas, que hizo un proceso muy interesante que también lo lideró en ese momento la directora de RAC, que es la actual presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, e hicieron un proceso territorializado y con diferentes sectores relacionados con el tema de energía. ¿Alguno de ustedes se enteró de eso? No, ¿verdad? Y aunque no me lo crean, eso es positivo. Siempre hay que mejorar la difusión de lo que se hace, pero ¿por qué es positivo? Porque significa que no hubo escándalo relacionado con una de las agendas más polémicas en Centroamérica, la gestión de la energía, y en una política que es en el largo plazo. Ese diálogo evitó un escándalo que hubiera sido un Cruzitas 2.0, si no se hubiera gestionado de la manera correcta. Otro de los esfuerzos interesantes de co-creación que me correspondió asumir directamente fue la co-creación del Mecanismo General de Consulta para Pueblos Indígenas. Implicó que visitáramos los 24 territorios, implicó realizar material traducido, hacer convocatoria casa a casa, perifoneo, audios en WhatsApp, caminar hasta Telire para llevar el material. Implicó transformar la planificación que habíamos pensado a solicitud de las personas indígenas y resulta en un decreto, primero en su tipo, co-creado, que garantiza el cumplimiento efectivo del convenio 169 de la OIT, que exige a los estados consultas libres, previas e informadas cuando se va a hacer alguna actuación que afecte directa o indirectamente de manera cultural, territorial, política o social a un territorio indígena o un pueblo indígena. Esos son ejemplos positivos. Pueden ver también esos materiales, los pueden googlear. También está el Facebook Gobierno Abierto Costa Rica, el Facebook Consulta Indígena Costa Rica y las respectivas páginas web donde pueden ver cómo se avanzó y cómo se generaron estos insumos. Una de las cosas que precisamente nos habíamos dado cuenta con los grandes índices de conflictividad social es que a los funcionarios públicos se les había olvidado cómo dialogar con la gente. Sí. Aunque ustedes no lo crean, el ejercicio más rupestre de la humanidad, que es comunicarse, se nos olvida cuando estamos ahí adentro. Nos absorbemos pensando que somos edificios grises que tramitan cosas, bienes y servicios de la gente. Y se nos olvida que somos personas y que atendemos personas. Se nos olvida escuchar y se nos olvida hablar. Y entonces una de las cosas que salió publicada la semana pasada, y eso me tiene muy feliz, es que ya Costa Rica cuenta con un protocolo de diálogo democrático. Esto quiere decir que ya hay un manual que dice un ABC muy ligero, muy tímido, pero claro e interesante, para que los funcionarios y funcionarias puedan articular diálogos con la ciudadanía ante dos escenarios: para atender un conflicto, es decir, algo que no se planeó, ¿verdad?, o para co-crear política pública, como estos dos ejemplos que les mencioné anteriormente. Esas son herramientas que están ahí, que son súper interesantes, que son súper importantes y que garantizan un Estado más abierto. Buenas noticias, lindas noticias. Justicia Abierta va avanzando muy bien. Eso es otra cosa y yo sí tengo que hacerlo porque tengo la obligación como costarricense. Tenemos que sentirnos plenamente orgullosas del sistema judicial que tenemos. Y en esto yo tengo que decirlo. No va a haber un Estado totalmente abierto, totalmente ausente de corrupción, totalmente transparente, totalmente participativo. Es casi imposible, no hay nada perfecto, todo es constantemente perfectible. E independientemente de situaciones aisladas que nos hacen sentirnos un poco frustrados, enojados, avergonzados de cosas que pasan, el sistema judicial, la solidez y la transparencia del costarricense no tiene, digamos, comparación en la región, y es algo que mucha gente aqueja. Y yo debo reconocer en doña Zarela, una mujer valiente que creyó en la agenda de justicia abierta y la posicionó a nivel regional e internacional. Y ahora tenemos un poder judicial implementando políticas de apertura de datos, acaban de lanzar hace 2 semanas su política de justicia abierta, están comenzando a digitalizar expedientes y procesos, y no sé si alguien estudia derecho, yo es que soy de formación abogada, y cuando yo hice mis consultorios jurídicos, que es la práctica profesional, una de las cosas más desgastantes en los circuitos judiciales es el trámite de pensiones alimenticias, porque además es cíclico. Primero demandan los hijos y cuando los papás se hacen viejitos demandan a sus hijos, entonces es una cosa que no acaba.
y siempre hay una gran densidad de expedientes. Cuando vos vas a una de los circuitos en las salas de pensiones, ves todos los expedientes, las personas que te atienden ni siquiera se ven en la cantidad de expedientes, e hicieron un ejercicio hermoso en Cartago que lo van a replicar en el resto de los circuitos judiciales, donde digitalizaron los expedientes de pensiones alimentarias a tal nivel que no solo llegas, ya no ves expedientes, ves a la gente, ya no tenés que hacer filas de horas, sino que el juez o la jueza llaman a la persona del caso para recordarle su notificación y su cita para la audiencia judicial. Entonces eso es Estado abierto. El Estado abierto, dejemos de pensarlo nada más como que yo voy a transparentar la planilla o en qué se gastan los viáticos. Vean, les juro que eso no tiene nada de valor en el PIB del país y mucho menos en el gasto público. Hay cosas más importantes y hay cosas más fundamentales que le cambian la vida a la gente. Eso no quiere decir que la publicación de la planilla o los viáticos no sean importantes, son fundamentales, por supuesto, porque es algo que le genera interés a un sector como el periodístico, y además es una agenda de Contraloría Pública, de las finanzas, de auditoría, sí. Pero en la gestión de lo público es más importante esas cosas que hace el Poder Judicial que le cambian la vida a la gente. Me explico, por lo general quienes están más sujetas a ser personas, actoras en procesos judiciales de pensión alimentaria son quienes tienen más complejidades económicas, un porcentaje importante, y esa gente pues tiene que pedir permiso sin goce, faltar al trabajo, que a veces tienen que hacer 3 turnos para poder ir a hacer ese trámite. Si nosotros les podemos facilitar eso a esas personas, eso para mí es la verdadera justicia abierta, y esas son las cosas que tenemos que garantizar y que tenemos que procurar. Municipalidades abiertas. Iniciamos un experimento muy lindo que se llamaba la Ruta Muniz Abiertas, donde garantizamos un intercambio estratégico entre el Poder Ejecutivo y algunos gobiernos locales que estaban un poquito rezagados, o potenciamos buenas prácticas con gobiernos locales muy desarrollados. Si quieren conocer buenos ejemplos de municipalidades abiertas, Palmares, la Muni de Palmares tiene posiblemente el mejor portal de datos abiertos. En materia de innovación, la de Curridabat y Cartago han tratado de implementar herramientas tecnológicas que garantizan y facilitan trámites a las personas. Otra municipalidad que está comenzando a hacer actuaciones importantes es la de Moravia, Barba. La de Heredia Central también tiene una gestión hermosa de su sitio web. Y Montes de Oca, que es aquí. La vecina Marcel, que es el alcalde más joven, está súper comprometido con la agenda, igual que Diana, la vicealcaldesa. De hecho, el día de mañana nos vamos a reunir para iniciar un proceso lindísimo que permita pues institucionalizar aún más la MUNI abierta dentro del gobierno local. Y, insisto, MUNI abierta, Poder Judicial abierto, Asamblea abierta, Gobierno abierto, es desde una super aplicación como el expediente único de la caja que está comenzando a implementar, o la solicitud de citas para no tener que hacer filas madrugadoras en el EVAIS, o son procesos de diálogo y de intercambio con la ciudadanía. Es tener a un alcalde y una vicealcaldesa rindiendo cuentas en el parque, que es un centro de, digamos, de encuentro, de convivio ciudadano. Entonces, ustedes pueden ponerle el nombre de gobierno abierto a lo que quieran que esté en eso, ¿verdad? Porque ahora es parte del proceso que hay que hacer. Ahora hay algunas personas que publican una foto en Facebook en su reunión y dicen que eso es gobierno abierto. Eso no es gobierno abierto. Eso es rendición de cuentas mínimo, pero eso no es todo el gobierno abierto, ¿ok? Que nosotros tratemos de encajar las grandes transformaciones en el gobierno abierto no quiere decir que todo lo que hacemos todos los días es gobierno abierto, porque si no se pierde pues el nivel de ambición que este nuevo paradigma o este concepto requiere para dinamizar realmente la democracia. Y poniéndome sumamente teórica, como buena politóloga que soy, o me considero, que estoy en proceso de formación todavía, el gobierno abierto o el Estado abierto es un dinamizador de la democracia. No podemos pretender, y esto lo han dicho pensadores políticos a lo largo de la historia, que le han puesto diferentes apellidos, diferentes colores al sistema democrático, no podemos pretender que hay un único estilo de democracia, unívoca y perfecta. Yo al menos soy fan de la democracia participativa, que además es un elemento pues bastante feminista de la gestión de lo democrático, pero actualmente vivimos en una democracia representativa que va en camino a garantizar espacios de participación, pero no es participativa. Y
el gobierno abierto, el Estado abierto, obliga, bueno, empodera a la sociedad civil, pero además obliga a las instituciones a estar siempre al día, ¿ok? Y eso dinamiza la democracia. Cuando hay una democracia dinámica, hay ciudadanía empoderada con capacidad de fiscalización. Cuando hay una ciudadanía empoderada, exige a quien administra en ese momento el Estado, y si eso es así, hay mayor calidad en la generación de lo público, ¿verdad? Porque estoy obligada a hacerlo bien, estoy obligada a hacerlo mejor. Si yo les contara cómo era el reclamo de las personas indígenas en el 2014, el nivel de avance político y expertise al 2018, luego de los procesos con nosotras, para mí ese es el principal legado más allá del decreto. Es haber generado empoderamiento social e incluso que líderes indígenas de años de no hablarse por procesos viejos se volvieran a reencontrar en un espacio para tener una posición ante el gobierno en la negociación del decreto. Eso es el Estado abierto, eso es democracia. Y cuando hay calidad en la gestión de lo público, hay paz social. No puede haber Estado abierto sin paz social. Que lo digan los vecinos de Nicaragua y los hermanos de Venezuela también, ¿verdad? No hay gobierno abierto, no hay Estado abierto si no hay paz social. Eso es así. Sin paz social, la concreción no se puede dar. Sin paz social, se van a estar violentando derechos humanos. ¿Sí? Es inherente la paz social. Puede ser un resultado de la implementación del Estado abierto, como pasó con el gobierno nuestro acá en Costa Rica. Una sociedad sumamente conflictuada que mermó en el conflicto. Transformaciones que logramos con la implementación de todos estos procesos. Repaso. Ser el primer país del mundo en consolidar una estrategia de Estado abierto según la OCDE y según sus estándares, lo cual es muy importante. Porque un país no adherido, un país en proceso de adhesión, logró poner acá la barra. Y eso es súper importante. Se mejoró la gestión de la información en los sitios web de las instituciones públicas. Mejoramos la mejor calificación de Costa Rica en el índice de percepción de la corrupción. Y somos país colíder junto con Chile, gobierno abierto de la región. Bueno, y ustedes van a decir, ¿y esto qué mide? ¿Qué? Bueno, además de todo esto, con la gestión del ministro de la Presidencia en ese momento, Sergio Alfaro, y el Instituto Costarricense sobre Drogas, que es rector en el tema antilavado y antifinanciamiento del terrorismo y demás, lograron impulsar una agenda de normas anticorrupción tan sólida que Costa Rica no entró a la lista gris, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es del GAFI, exactamente, que es sumamente importante en términos de nuestra adhesión a la OCDE. De hecho, la GAFI está en la sede de París de la OCDE. Y les invito a leer más sobre este grupo, sobre cómo se hizo el proceso para no entrar a la lista gris, qué significa entrar en la lista gris. Todas estas cosas garantizan un buen posicionamiento del país hacia afuera. Eso implica mayor inversión extranjera. Eso implica mayor interés de generar cosas en este país. Eso garantiza más empleo. Si hay empleo, hay menos conflictividad. Si hay inversión extranjera y hay oportunidades iguales para todas las personas, hay menos inseguridad ciudadana. O sea, es un montón de cosas muy buenas que ahí es donde ustedes comienzan a tangibilizar el gobierno abierto. No es un puente, pero es paz social. No es un puente, pero son derechos para todas las personas. Y posiblemente para alguna gente, como la población LGTB, es más trascendente poderse amar libremente en público, ¿ok? Sin que a nadie le importe, que el puente a la salida de su barrio. O en un territorio indígena puede que sea más importante el acceso al agua que los no indígenas que ocupan su territorio. ¿Ok? Es tan diverso que el gobierno abierto tiene que tener esa capacidad de entender esta diversidad de agendas. Y lo más importante para mí, yo creo que el resultado o la mejor muestra de que el gobierno abierto y la capacidad con voluntad política de transformar las cosas es que según el Estado de la Nación fuimos la administración con la menor conflictividad social registrada, digamos, desde hace ya muchos gobiernos atrás, y en una línea del 92 somos tal vez la administración con menos conflictividad social. Esto es muy importante porque demostró que con el diálogo, con la co-creación, con la escucha, con la humildad, con la horizontalidad, salirse del escritorio, salirse del edificio, abrir las puertas, entender a la gente, conocer las realidades, es lo que garantiza una democracia real. Y eso es sumamente trascendental y sumamente importante en la gestión del Estado abierto y del gobierno.
es muy importante que haya, digamos, una crítica también de lo que se hace. Cosas que todavía nos hicieron falta. Nos hizo falta, nos hace falta como gobierno, como Estado, invertir en esto. La ley de presupuesto público, la ley de presupuesto nacional es una ley muy tiesa, tiene unas partidas muy específicas. Por lo general se tiende a alinear lo relacionado con transparencia a comunicación y difusión, y tiende a ser la partida que más recortan en la Asamblea Legislativa, porque entonces dicen que es campaña del gobierno para garantizarse 4 años más en el poder, etc. Entonces es una agenda que no tiene, digamos, que no ha encontrado una sostenibilidad presupuestaria real. Y Costa Rica tiene una dificultad, y es que nosotros somos país de renta media alta. Eso quiere decir que no somos atractivos para la cooperación internacional, como otros países vecinos, como Nicaragua, como Guatemala, como Honduras, ¿verdad? Entonces eso es un reto gigante. Otro reto, porque ahora yo soy sociedad civil, entonces tengo que decirlo porque hay que serlo, es una agenda muy elitista, es una agenda de privilegiadas y privilegiados. Somos muy poquitos y muy poquitas las que entendemos de eso, las que entendemos el poder que tiene, el gran impacto que puede tener en otros sectores y poblaciones. El gremio en sociedad civil del gobierno abierto es muy pequeño, y eso es un reto, tiene que ampliarse. Hay que hacerse un esfuerzo para que los ecologistas, las feministas, los grupos de activismo en derechos humanos, los pueblos indígenas, los sindicatos, las comunidades, las asociaciones de desarrollo, etcétera, 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 comprendan que aquí, en esta agenda, en la liberación de información, en la obtención de datos, en el acompañamiento de fiscalización, de la gestión de lo público, hay mayor efectividad en la garantía de que las políticas públicas se adapten a sus necesidades. Ese es un reto gigante. Me hizo falta, o nos hizo falta, o hace falta, mucha formación y mucha capacitación, muchísima. Eso es una deuda enorme, y no es imposible. Costa Rica formó la primera generación de dateros y dateras, funcionarias públicas, gracias a una colaboración entre la UCR, el BID, la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, y formamos a 135 funcionarios y funcionarias públicas en la apertura de datos. Yo tenía un auditorio así de lleno y con estas caras, porque nadie quería hacerlo, porque les habían dado una tarea más, porque qué pereza más trabajo, porque no entiendo cómo se hace, todavía se quejan, ¿verdad? Pero luego de año y medio de trabajar con ellos, nosotros ya íbamos a dejar el gobierno y era como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces abramos un WhatsApp, un Facebook, ¿cómo nos mantenemos en contacto? Etcétera, 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 ¿verdad? Hay un colega de ustedes, Jorge Umaña, que para mí es como de los principales expertos de apertura de datos públicos en Costa Rica, por si quieren hablar con él. Él ahorita él trabajaba con nosotras, ahora está liderando el Fondo de Trust for the Americas de la OEA, y está trabajando de hecho en apertura de MUNIs abiertas. Pero él sabe muchísimo de esto y se los puede explicar mejor que yo desde la administración pública. Pero ahí es donde hay que invertir. No se trata de crear nuevas plazas, no se trata de crear nuevos procesos. Es de trabajar con lo que se tiene para llegar a un resultado real. A veces estábamos 5 instituciones haciendo lo mismo y nunca se habían hablado. Hasta que se hablaron y dijeron, esto es absurdo, porque también hay como esos egos, ¿verdad? Y como Costa Rica ha tendido a compartimentar un poco en su obsesión por tener un poder ejecutivo muy centralista, a veces hasta duplica cosas entre el mismo poder ejecutivo que no tienen sentido. Entonces, se trata de trabajar con lo que se tiene, se trata de formar gente. Y esta agenda, lo que más me gusta es que si hay una perspectiva, un paradigma, un concepto que obliga al funcionario público a innovarse todos los días, es el Estado abierto. Eso es una realidad. Y ya estamos teniendo un llamado muy grande: la agenda de cambio climático, la agenda de migraciones masivas, las solicitudes de refugio. La migración por cambio climático va a aumentar y fuerte, y entonces tenemos que comenzar a hablar de ciudades resilientes, ciudades inteligentes, ciudades sostenibles. Y esto no se puede hacer si no articulamos apertura de información, si no conjuntamos a todos los sectores. Otro de los temas que la cocreación garantiza y demás para tener éxito en el gobierno abierto es el diálogo multisectorial. ¿Ok? Les voy a dar ejemplos muy bonitos. La Comisión Nacional para el Gobierno Abierto, que está creada por decreto, está conformada por representantes del Poder Ejecutivo. Ahora quedó así como, casi lo logramos, pero no nos dio tiempo, una reforma a ese decreto para que ahora sea de Estado abierto.
Y al principio les cuento por esta anécdota porque me encanta, como un decreto no puede obligar a los otros poderes, porque es solo para el Ejecutivo, nosotros no incluimos a los poderes en la propuesta de reforma todas las sesiones, sino que les íbamos a incluir cada 3 meses, sin voz, o sea, con voz pero sin voto. ¿Para qué les dije eso? Me dijeron, este nivel de exigencia, no, queremos venir a todas las sesiones con voz y con voto. Y yo dije, ya, se logró el objetivo. Tenés a los poderes del Estado exigiéndote estar en el espacio, exigiéndote trabajar colaborativamente, aún sabiendo que un decreto no es vinculante para ese poder, pero hay voluntad política y eso es sumamente importante y costó 4 años, pero qué dicha porque logramos esto. Y lo logramos no solo en los altos jerarcas de los poderes, sino en funcionarios de mandos medios o funcionarios de planta que son los que lideran estas agendas, y eso es sumamente importante. El enfoque multisectorial de la comisión implica, como les comentaba, representantes del Poder Ejecutivo, ahora van a entrar los de Estado, 2 representantes de sociedad civil, un representante de CONARE y un representante de la OCAEP. Esos números están en una discusión pendiente para ver qué tanto aumentan, porque sí se tiene que garantizar cierta, digamos, paridad o equidad en los esfuerzos, ¿verdad? Porque no puede ser 20 de gobierno y 3 de sociedad civil. Y nosotros hemos querido separar academia, sector privado y sociedad civil. Aunque alguna gente, o al final de cuentas, todos estos son sociedad civil, sí como que ha habido una discusión por tratar de separarlo, ¿verdad? Que entre gobierno y no gobierno, ¿ok? Y esas relaciones estratégicas son sumamente importantes, como bien lo decía Roberto, y aquí tengo 2 colegas que nos ayudaron en algún momento, que no me conociera un trabajo del curso, algunos que quieren hacer su tesis sobre este tema. Nos hicieron una generación de herramientas que no teníamos y nos facilitaron un montón de cosas que no habíamos visto, porque en lo cotidiano también a veces una se pierde un poco, ¿verdad? En la gestión. Esa relación estratégica con los estudiantes de este curso, con la Escuela de Admin Pública, la de Políticas, la de Derecho, con el CICAP, nos permitió avanzar en un montón de cosas que solas posiblemente no lo hubiéramos logrado, porque la academia tiene una legitimidad y capacidad instalada, formativa, investigativa, que el Estado en su gestión de lo público en el día a día no tiene. Y por otro lado, el sector privado es tal vez de los entes que más experiencia tiene en su historia en innovación, y hay que aprender mucho de ellos. Hay que dejar de ver al sector privado como el monstruo capitalista que se quiere comer a todos. Eso no quiere decir que no hay que ser críticos con todos los sectores, pero de todos los sectores se puede aprender. El Estado no es perfecto, la sociedad civil no es perfecta, la academia tampoco y el sector privado tampoco. Pero una de las principales lecciones es que cuando nos sentábamos y nos daban horas de horas discutiendo el decreto de acceso a la información, nos damos con todo, discusiones intensas, hubo peleas complejas de argumentos, pero el resultado nos alivió muchísimo. Y el nivel de complicidad que se generó al final es sumamente importante. Y no podemos pretender que las grandes transformaciones tan ambiciosas que los estados abiertos quieren alcanzar las pueda hacer solo el entramado estatal. Es una cosa necesariamente colaborativa. Otro ejemplo importante es el grupo multisectorial de la iniciativa COAST para Costa Rica. COAST, por sus siglas en inglés, es Transparencia para el Sector de la Construcción. Es una iniciativa que nace en Reino Unido, llega a Costa Rica, o nos enteramos entre 2015 y 2016, y en 2017 nos adherimos formalmente. Desde el Reino Unido exigían que hubiera un ente multisectorial para la toma de decisiones, y en este caso lo que se pretende es que COAST permita que este grupo multisectorial fiscalice algunas obras de principal interés y que genere realimentación en la gestión de lo público, pero además que cuente con una plataforma que permita que cualquier ciudadano o ciudadana pueda fiscalizar las obras públicas. Nosotros ahí tuvimos un problema de difusión durante todo el gobierno. En eso fallamos, una muy mala gestión de la comunicación, digamos, nos costaba un poco difundir muchas de las cosas bonitas y buenas que hicieron mis colegas jerarcas en esos 4 años, y hasta las propias. Les invito a meterse en el mapa inversiones.mideplan.go.cr, mapa inversiones, así, mapa inversiones.mideplan.go.cr. Es una plataforma que nos desarrolló el BID, que ya había hecho una similar en Perú y Colombia, que vuelca toda la información de los proyectos que están en el banco de proyectos de Mideplan. Todavía falta, no están todos los proyectos de obra pública, es un proceso que es progresivo.
hay además que alinear y homologar la forma en la que se presenta la información. Incluso, aunque no lo crean, las instituciones no tienen un registro de imágenes de la base de la obra. Todo eso tuvimos que hacer una directriz. Y además, innovamos en Costa Rica respecto a Perú y Colombia porque agregamos una pestaña de diálogo ciudadano para que la gente pueda hacer fiscalización en tiempo real y decir, este cronograma decía que a hoy ese puente ya estaba en la tercera etapa y ni siquiera se ha picado la piedra que va a abrir la calle. Entonces, sube la foto, dice, ¿verdad? Es muy interesante. Hay mucho que mejorar a la plataforma, el entendimiento, qué tanta información se da, no toda la info está en formato abierto, son cosas que hay que trabajar. Pero hay algo que también me enseñó el gobierno abierto. Siempre nos pasamos quejando de todo. Siempre. Y al tico le encanta. Pero una de las lecciones de vida en la gestión de lo público es que se esté haciendo mal o que no se haya hecho nunca o que estemos atrasados respecto a otros países no quiere decir que no haya que empezar por algo. Entonces hay que empezar por algo, hay que escarbar, hay que equivocarse, hay que meter las patas para llegar al objetivo. La gestión del Estado abierto de mi equipo y mía no fue perfecta, cometimos un montón de errores, pudimos haber hecho 3 veces cosas más, pero había que empezar por algo, había que ordenar la casa, había que entender el sector, había que posicionar al país afuera, estábamos muy rezagados y lo logramos. Cierro diciendo, porque ahora en realidad me interesa que pregunten y que me digan si no entendieron nada, trataré de repetirlo en 3 minutos. Pero básicamente lo que les quiero decir es, sí se puede transformar lo público, no es fácil, pero no es imposible. Se puede, con trabajo colaborativo, con humildad, con co-creación, con diálogo multisectorial, con innovación y con ganas de ser. Vean, muchas de las cosas que hicimos yo no tenía ni un 5, literal, ni un 5, y lo hicimos, a puro corazón. Y eso es lo que les quiero decir. El administrador público no administra solo políticas públicas. Gestiona, garantiza derechos humanos de la gente. Y ustedes son personas, y los que trabajan en lo público son personas. Y hay que entender que se equivocan, y escucharnos, y apapacharnos, y trabajar juntos. Es mucho más bonito así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, yo creo que ha sido muy positivo, muy esclarecedor toda la presentación y quedan, ¿verdad?, muchísimas ganas de seguir conversando sobre el tema. Después vamos a tener otros espacios que van a ser de espacios de discusión y que vamos a tener algunos en el streaming para que poderlo compartir con estudiantes y los otros grupos que vienen atrás también, con los cuales también se está trabajando en el laboratorio de innovación. Un grupo de estudiantes que algunos de ustedes no sé si estarán, pero son grupos que vienen de los estudiantes de segundo y tercer año. El tema de la innovación, ¿verdad? Aquí están los estudiantes, cada uno con un proyecto, más o menos unos 18 proyectos que procuran ser de innovación, pensando en la co-creación. Y encontramos esa muralla en el sector público, ¿verdad? Algunos un poquito más permeables, otros menos. Entonces, a mí me gustaría que los estudiantes no solo hablaran del tema de gobierno abierto, también de lo que la exposición nos enseñó y algunos temas. Entonces, invito a que hagan las preguntas, pero también sobre el tema de innovación, ¿verdad? Que creo que lo tienen a flor de piel ahorita, ¿verdad? Están todos trabajando en el proyecto. Entonces les invito a que hagan las preguntas. Bueno, estimada doña Ana Mariel. Ana. Bueno, Ana. No sabe lo que me ha costado quitarme esos años que me acumularon, esos 4 años de gobierno, así que Ana, perfecto. Está bien, voy a dejar la formalidad, ¿no? Por favor. Bueno, ustedes entran como, en este caso, una estructura completamente nueva. El Partido de Acción Ciudadana entra en 2014. Gente en la mayoría de los cargos completamente nueva, hablando de las altas estructuras. ¿Cómo fue que inició ese proceso de gobierno abierto, sabiendo que, a lo que tengo entendido, la administración Chinchilla Miranda no tenía un precedente, era un tema un poquito reciente que costaba mucho trabajarlo,
y que tal vez la expectativa para ese entonces, de hace 4 años, teníamos un clima completamente distinto a nivel nacional, venía de mucha protesta social, venía con otras condiciones de que la gente tenía sed más como de obras públicas, de cosas tangibles, y yo creo que ninguno de los costarricenses teníamos pensado acerca del gobierno abierto. ¿Cómo fue que les impulsó esa idea de desarrollarla y al final tener estos productos concretos que usted mencionó, como por ejemplo el mecanismo para la consulta indígena, y que hagan que las personas también puedan, por así decirlo, conocer esos procesos de co-creación, de transparencia y rendición de cuentas? ¿Qué fue lo que los llevó a...? Qué dicha que me hizo esa pregunta, porque fue algo que se me olvidó contar. Y debo decirlo, porque yo creo que también la gestión de lo público es no ser mezquinas. Y yo creo que la administración Laura Chinchilla inició el camino. Tal vez no con tanta claridad, pero en realidad es que creo que todos los países, ¿verdad?, no empezaron con tanta claridad. Y yo sí reconozco eso en el trabajo, pues en la decisión política de la señora expresidenta y de Michael Porras, colega de ustedes, administrador público, que ahora es mi compañero en IVOS, que es mi nueva casa profesional. Y él estaba en la Secretaría Técnica de Gobierno Digital y le correspondió implementar el gobierno abierto en un clima muy adverso, donde no, digamos, porque es muy diferente haber llevado gobierno abierto desde la presidencia que desde la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, y era Michael solo. En mi caso, yo por dicha tuve un equipo de gente pues muy valiente, además la mayoría de administradores públicos, debo decir. Francela Valerín, que también es colega de ustedes, fue la primera coordinadora de gobierno abierto. Vamos a ver varias cosas. Primero, reconocer que el gobierno de doña Laura sí había iniciado esto, pero además lo inició como al cierre de su gobierno, entonces como que tal vez la contundencia no estuvo. No, tal vez hubo fallos en la gestión con la sociedad civil, porque cuando nosotras entramos estaban muy conflictuados con gobierno en ese momento en ese tema, como en muchos otros. Debo decir que el rol de la sociedad civil ahí fue fundamental, y se me olvidó decir eso. Cuando se está en lo público, hay que pensar en la sostenibilidad de lo que se hace. Lo que se hace no puede ser para hacer un cheque en una lista, es porque se planea con el mayor enfoque de largo plazo posible, es decir, se prospecta para que tenga éxito hacia el futuro. Y la mejor manera de que una política pública sobreviva en el tiempo es gracias a la sociedad civil. Porque cuando usted le da un derecho a la sociedad civil, no se lo puede quitar así de fácil. Eso no pasa. Pueden pasar décadas, pero algún día se va a despertar esa sociedad civil y va a exigir que se cumpla aquello que algún momento tuvo o aquello que no tiene y necesita. En ese momento, Carolina Flores, que ha sido profe de la escuela de ADMI, que es experta en estos temas, que además es una gran amiga, es una colega, que además estuvo con Auge y demás, tocó la puerta de mi oficina y me dijo: hey, nosotros tenemos compromisos internacionales en esta agenda, estamos quedando muy mal, ha habido, digamos, cierto nivel de conflicto con sociedad civil y queremos que la agenda sobreviva. Y aunque ya en el PAC en ese momento, en la gestión del plan de gobierno y de la discusión, se hablaba de gobierno abierto, no había tanta claridad como la que nos trasladó la sociedad civil, que ya tenía tiempo en esto. Entonces, cuando estábamos conversando alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, pues yo llegué, le hablé al señor presidente, al ministro en ese momento, que era don Melvin, y les dije: hey, esta agenda. Y me dijeron: claro, ese es el tercer pilar, el gobierno abierto. Entonces, pues ahí se decidió que se iba a sacar de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, que la íbamos a asumir en presidencia, etcétera, etcétera. No fue fácil, pero fue posible gracias a la sociedad civil. Y reitero, nadie sabe mejor lo que necesita, lo que quiere, y nadie puede dar las mejores soluciones que el sector o población que se vea quejada por la situación. Ellos saben mejor que nosotras, y a veces el Estado se complica tanto buscando una solución y ni siquiera eso era lo que les interesaba, era otra cosa más sencilla y totalmente diferente. Entonces creo que eso es tal vez el por qué y cómo fue ese inicio, gracias a la sociedad civil, que a pesar de que al inicio estábamos súper confrontados, y que lo digan a Javier, que era tal vez de las principales críticas, porque es pues experta en el tema, y en ese momento había demasiado, se quería demasiado y había tanto atraso, ¿verdad?, que la frustración generaba esa exigibilidad, pero creo que aprendimos a trabajar juntas, y eso permitió, pues, en todas las agendas en general, mis colegas de gobierno, yo les reconozco eso, que era un equipo de gente súper humana, con un nivel de capacidad de conectarse con su sector lindísima, entonces se lograron cosas súper interesantes. Muchísimas gracias. En este proceso, a mi grupo le correspondió trabajar con la Asamblea Legislativa.
Y me surge como ahora una duda un poco, y especialmente porque sos abogada, ¿verdad? Entonces puedes tener como una amplitud en relación a eso. Vamos a ver, hay leyes que son como un bloqueo para poder generar el Estado abierto o gobierno abierto, o que dificultan, ¿verdad? O que hacen más lento este proceso. Entonces, dos preguntas. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades en cuanto a legislación, digamos, o a cuestiones ya establecidas, ¿verdad?, en administración pública que les dificultó el proceso de gobierno abierto? Y dos, ¿cómo se podría llevar a al poder legislativo o a la asamblea legislativa alguna propuesta innovadora que permita que los diputados y las diputadas puedan empezar a implementar desde el momento de la creación de la legislación, ¿verdad?, perspectivas o ideas, o que las leyes ya vayan impermeadas de gobierno abierto, de simplificación de trámites, ¿verdad?, que creo que es muy importante, porque de nada hacemos metiendo leyes y leyes, ¿verdad?, que luego más bien van a ser contrarias, y es mejor que de una vez salgan como con esa perspectiva. Pero es posible, ¿verdad? Sí, como todo es posible con voluntad política, pero es un poco complicado. Yo además fui asesora legislativa hace algunos años atrás, y aprendí muchísimo. Y lo que sí es cierto, vamos a ver, voy a empezar por la segunda pregunta y luego te respondo la primera. La Asamblea Legislativa tiene un defecto gigante, y que no es culpa de los diputados que llegan cada 4 años. Tal vez la responsabilidad de los diputados que llegan cada 4 años es no querer resolverlo. El tema es que Costa Rica históricamente fue bipartidista, ¿verdad? Hasta que llegó el PAC, que irrumpió en la Asamblea, y luego pues la administración anterior que fuimos gobierno. Pero el reglamento de la Asamblea está hecho para el bipartidismo, no para la cantidad de fracciones que hay en este momento. Si usted me pregunta una propuesta innovadora, que ni siquiera es innovadora porque lo viene diciendo mucha gente hace mucho rato, es una reforma sesuda del reglamento de la Asamblea Legislativa. Es urgente reformar el reglamento de la Asamblea. Eso normativamente como abogada. Como gestora o creyente, evangelizadora, como usted me quiere decir, del Estado abierto y de la innovación, ¿sabes qué? Creo que sería lindísimo que la Asamblea tenga, y que desde la academia sería muy chiva, un observatorio de la corriente legislativa. Y eso quiere decir que se haga un monitoreo de la cantidad de proyectos de ley que hay en cada comisión legislativa, y se haga un análisis sesudo de qué tanto aporta al marco normativo vigente, qué tan necesario es, si está duplicando o no funciones de las normas existentes. Y otra cosa que yo haría en ese laboratorio es que analizaría la normativa vigente en diferentes áreas: ambiente, infraestructura, contratación administrativa, ley, todo lo relacionado con lo fiscal, gasto público, ley de presupuesto nacional. O sea, lo segmentaría y valoraría la norma vigente para identificar cuáles son las reformas urgentes. Yo como abogada o egresada de Derecho les puedo decir que no urgen tantas normas nuevas, es reformar las que ya están. Y muchas veces por crear normas nuevas para decir, uy, yo creé esta norma, está generando un caos normativo. Hay otras que sí son urgentes o necesarias, pues porque el ritmo de lo humano y lo social va mucho más rápido que la generación de la ley. Eso es un principio en el derecho y es así, lamentablemente, aunque debería ser pues al revés. Por ejemplo, la ley de transporte eléctrico, ¿verdad?, que es súper importante, súper necesaria, no hay nada que lo regule, se necesita. Pero hay otro montón de cosas en el tema social, en el tema ambiental, que no tiene que pasar por una ley nueva. Es incluso agarrar y derogar 7 leyes y dejar una y hacerle 3 reformas. Entonces, no sé, hay que buscarle un nombre más atractivo que Observatorio de la Corriente Legislativa. Eso suena muy ñoño y no suena tan innovador, pero estoy segura que usted va a encontrar un nombre más chiva, y ese es un tema que urge, porque nadie hace eso. Porque la dinámica de la Asamblea es muy absorbente entre el control político que le tienen que hacer al Poder Ejecutivo, los nombramientos que se tienen que hacer cada cierto tiempo y la gran cantidad de normas que se intentan producir. ¿Me explico? O por ejemplo la ley del matrimonio igualitario, eso es importante. Todo lo relacionado a los derechos sexuales y reproductivos, que nuestra Ley General de Salud pues todavía es un poco incipiente en algunas cosas. Sí, eso requiere norma nueva, pero hay otro montón que no. Y por ejemplo, yo priorizaría las horas de tiempo de 3 comisiones legislativas, la de económicos, la de jurídicos y la de sociales, y la sentaría a trabajar la reforma de la ley de contratación administrativa.
Eso es súper importante. También crearía alguna especie de consejo consultivo más allá de las consultas vinculantes o no vinculantes que están en el proceso legislativo, porque esas consultas no te nutren, no es co-creación, no discutís, no comparás, no, es como muy machotera, me explico, entonces no nutre realmente la discusión. A ver, y te estoy diciendo cosas que no tienen mayor rigurosidad jurídica o complejidad jurídica, es una necesidad que usted escucha de la gente y de los sectores que se involucran con ciertas normas. Eso es mi recomendación. Y cuando entramos al gobierno abierto, creo que la principal dificultad no es la norma que yo tenía. La norma que yo tenía fue mi principal herramienta para hacer cumplir las cosas. El artículo 9 de la Constitución Política y el artículo 21 son suficientes para hacer grandes transformaciones. Pero obviamente mi vida hubiera sido más fácil con una ley de acceso a la información, con una partida en la ley de presupuesto nacional dirigida al tema de rendición de cuentas y transparencia. Y en realidad no, yo creo que fue muy interesante toda la comprensión de la gran cantidad de normas que pueden haber en torno a esto, ¿verdad? Entonces, no puedo decir que sentí una mayor traba, en realidad creo que tenía demasiado que hacer porque tenía demasiadas normas, la de control interno, todo el tema de las auditorías, recomendaciones de la PROCU, o sea, tenía demasiado más bien que no se había implementado nunca. Entonces más bien no es preguntarnos, ay, la ley en qué me está entrando, es qué de lo que está ahí puedo hacer y potenciar. Una pregunta más. Buenas, ¿cómo está? Está bien. Mi nombre es Jorge y ahorita hablamos del tema fiscal y usted hablaba de la ley de acceso a la información que no era prioritaria relacionado con el tema fiscal y que sí se le está dando la prioridad existente. Mi pregunta va por qué no ver el tema de acceso a la información como algo que también viene a aportar para el tema fiscal, o usted lo podría calificar como no, para mí está un tema que aporta o más importante. Es más importante que gestión fiscal. No es más importante, es tan importante. ¿Cómo? Porque cuando vos tenés transparencia y la gente conoce en qué se invierte, confía en que realmente la situación está complicada y que se tienen que tomar esas decisiones fiscales. Vos no puedes pretender que todo el mundo de repente sea economista, entienda las discusiones que se están dando y además el único mensaje que le llega es más impuestos, se va a grabar la canasta básica, se va a grabar esto, el pobre es el en el que va a recaer todo, ¿verdad? Entonces para mí Ana Gabriel Zúñiga es mucho más importante porque estás hablando de un estrato que debería garantizarse antes de discutir lo fiscal, pero en el contexto económico en el que estamos es tan importante, o incluso yo lo sacrificaría porque si no logramos la reforma fiscal no vamos a poder implementar el montón de cosas que se requieren para garantizar mayor transparencia en muchas políticas públicas, en muchas normas y en el ejercicio de muchos derechos que dependen de esa sostenibilidad económica del país. Entonces, antes de una crisis fiscal, naturalmente, esa ley es más importante. Durante la crisis fiscal es tan importante o sacrificable en comparación con la situación que tenemos en este momento. Gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo debo entender la diferencia entre gobierno abierto y Estado abierto? Ok, eso es una cosa muy politológica, muy abogadil. El gobierno abierto naturalmente, o la tendencia que se había estado implementando, era que toda esta nueva relación de lo público, de la concreción, de la transparencia y demás, debía ser solo del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de Estado abierto, incluimos la justicia abierta, el Parlamento abierto y las MUNIs abiertas, o incluso el Tribunal Electoral abierto. Cuando hablamos de Estado, lo vemos ya como una política que trasciende una voluntad de una persona, de un presidente o una presidenta, sino que incluye pues ya una voluntad general de un montón de gestores de lo público, de administradores y administradoras públicas, que pues al final de cuentas convivimos todos los días porque todos los poderes nos relacionamos, y también la Defensoría y la PROCU y la Contraloría, quienes además han sido activos participantes del proceso de Estado abierto desde hace ya 4 años. Entonces, cuando hablas de Estado abierto, le estás llevando al siguiente nivel. O sea, ya es el gobierno abierto Super Saiyajin. O sea, ya ahí es infalible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y esto es lo más importante, cuando el Estado le falla al ciudadano, a la persona poco le importó si fue el funcionario de la ventanilla de la IA, el alcalde, el regidor con una decisión, el diputado con una ley, un juez con un atraso en una resolución. Es la institucionalidad, lo público lo que le está fallando, y eso es lo que hay que entender.
que obviamente el Poder Ejecutivo es quien administra y se relaciona, digamos, mucho más diariamente porque gestiona muchas cosas como los servicios públicos, como los bonos de vivienda, la educación pública, la salud, obvio, pero no se reduce ahí. Y por ejemplo las MUNIs vienen a ser agentes fundamentales que deberían permearse del gobierno abierto o del Estado abierto porque son los vecinos de nosotras. O sea, es la primer estrato que debería ser súper abierto y que a veces, no a veces, y que en realidad terminan siendo los más corruptos. Y eso lo dice pues mucha teoría y muchos índices también. ¿Una más? Sí, bueno, además de los ejemplos que ya diste de políticas co-creadas, ¿hay algún otro ¿sí? que sea nacional? Ajá, la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos nos acompañó la OEA. Ese fue un diálogo nacional con más de 100 personas de academia, sector privado, de organizaciones o expertos a título individual y funcionarios públicos que nos sentamos por varios meses a discutir cómo veíamos esto, cómo hacer gobernanza de los datos abiertos, qué necesita la gente, qué tenemos en las instituciones, cómo podemos ir avanzando en esa agenda. Vamos a ver, políticas co-creadas. Bueno, la Mesa de Diálogo LGTB dio como resultado una serie de reformas que impulsamos doña Ana Elena y yo en el marco de esa mesa que garantizaron derechos de esa población. El INDER realizó varios procesos de diálogo y de co-creación, digamos, de intervenciones territoriales importantes. Vamos a ver, hay muchos ejemplos, lo que pasa es que ahorita se me olvidan. ¿Qué otro? Bueno, se me olvidó, pero esos son algunos ejemplos de políticas co-creadas que dieron un resultado. Ya me acordé. La acción que lideró la ex viceministra de Transporte Elisa Castillo, que se llamaba Costa Rica se mueve, que generó una serie de diálogos con diferentes sectores dirigidos a la sectorización y al pago electrónico. Y también los acompañó la DINARRAC. Eso fue también un proceso súper interesante de co-creación de política pública. Muy, 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 muy lindo. Y hay muchos más, pero ahorita me acuerdo de esos. Una última pregunta, me toca a mí. ¿Qué podemos esperar en los próximos años acerca del gobierno abierto? Así sacando la bolita cristal, ¿cómo lo ves? Bueno, a nivel de Costa Rica, veo y espero, porque además creo que después de hoy espero tener muchas más personas fiscalizando y exigiendo gobierno abierto. Veo una Costa Rica muy bien posicionada y marcando la pauta regional como lo comenzó a hacer estos 4 años, veo haciendo eso. Creo que el proceso electoral que enfrentamos este año demuestra el nivel de involucramiento social, el nivel de interés de involucrarse, de tomar decisiones, de incidir y de que pues, los derechos humanos, la apertura, la paz social sea lo que impere. Entonces creo que eso es una buena expresión de que mi generación y las próximas pues tenemos muchas ganas de incidir y que vamos a llevar el Estado abierto a otro nivel. Y tengo mucho optimismo, a pesar de lo doloroso que va a ser y que está haciendo en este momento, que América Latina va a dar un giro importante. Hay algo, y aprovecho esta pregunta que me hace Roberto, que creo que es muy importante. Históricamente, a América Latina nos han dicho cómo hacer las cosas, ¿verdad? Lean de teorías del desarrollo, autores de teorías del desarrollo como Stiglitz, lean a la CEPAL. ¿Qué ha pasado históricamente? Las grandes potencias, que yo odio esos términos de primer mundo y demás, llegaron a ser potencias económicas violentando una gran cantidad de derechos humanos en sus propios países y en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Y entonces de repente América Latina tiene que ser una región de primer mundo, pero con un montón de reglas que ninguno de esos países, potencias, cumplieron o cumplen, ¿verdad? Y una de las cosas que yo vaticino para América Latina en gobierno abierto y en Estado abierto es que vamos a darle que hablar al mundo. Porque a pesar de que a veces tenemos un montón de presas, que no solo pasa en América Latina, hay mucha inseguridad, hay narcotráfico, hay un montón de gente valiente y resiliente como la de Nicaragua, como la de Colombia, como la de Venezuela, como la de Perú, Argentina y Chile en su momento, Paraguay, Uruguay, que se han sostenido y que, digamos, reaccionan con mucha innovación, con mucho amor y con mucha cultura cívica.
y creo que América Latina va a dar todo de qué hablar, porque si hay algo que estamos aprendiendo en este momento, en este gremio, es que no necesariamente tenemos que replicar lo que hacen los demás. Aquí en casa se pueden hacer grandes cosas. Es dejar de tener miedo a creer que porque es aquí en casa no es tan chiva como lo que está afuera. Y les invito a que hagan eso. En Costa Rica, en América Latina, en América en general, tenemos todo que dar. Hay gente muy valiente, muy brillante, muy impresionante. Una de ellas está aquí con ustedes, que es Ana Javier, que es experta en innovación social. Alison, que también está trabajando y haciendo cosas lindísimas. Aquí hay demasiada, Carolina Flores, o sea, hay gente joven que está haciendo cosas diferentes. Entonces vaticino muchas cosas buenas para la región, a pesar de que el proceso para llegar ahí nos va a doler y nos está doliendo. Pero el resultado de eso va a ser un refrescamiento y una reconfiguración de los sistemas democráticos y de los sistemas políticos como los conocemos. Y eso para mí, al final de cuentas, pues es Estado abierto. Muchísimas gracias. Yo creo que se merecen. Bueno, yo creo que hemos oído un resumen, porque en realidad de este tema es muy amplio. Lo que sí a mí por lo menos me enorgullece es que estamos tratando en la escuela de hacer aportar ese granito de arena, y cuando yo pienso en Ana Javier, Alison, en Jorge Maya, en Marcela, en el mismo Michael Porras, o sea, ellos estuvieron aquí igual que ustedes oyendo sobre estos temas y salieron de estas aulas y de estos cursos. Carolina fue profesora nuestra de este módulo hasta cuántos semestres ya no pudo estar, pero se ha venido construyendo este nuevo enfoque que realmente la idea es que permee y cambie la administración pública, que cambien no solo desde el punto de vista de gestión, sino también desde el punto de vista de hacer la política, de la política y de hacer la política, una forma de hacer la política. Pero definitivamente hay algo que sí es importante, hay un cambio generacional, y ustedes representan ese cambio generacional. Ana Gabriel representa ese cambio generacional, es una forma diferente de ver a la sociedad, de ver entender que las personas y la sociedad es el soberano. Nuestras generaciones, don Oscar, ¿verdad? Tal vez no estuvimos tan conscientes de eso, nos costó mucho. Hubo que llegar a procesos hasta sacar un doctorado para poderlo entender. Y nuestros padres tal vez jamás pensaron en eso, ¿verdad? Hay una clase política, una casta política, grupos que toman el poder, y usted era de un partido desde que nacía hasta que se moría, y eso estaba estampado y tenía su dueño político. Nuestra generación, pues, es una generación ¿verdad? Por la revolución, la generación que generó el cambio de industrialización del país, 60, 70, pero también se arrastró mucho esa falta de conciencia de que el pueblo es el soberano. Y a partir de ahí, estas nuevas generaciones tienen una conciencia diferente. Las elecciones que pasaron fue una muestra de eso. Y yo por eso soy optimista en el sentido de que ese cambio generacional nos va a permitir realmente un cambio de lo político, de la cultura y de la forma de gestionar lo público, ¿verdad? Más allá de los servicios, con un enfoque de derechos, y eso es permanente. No va a ser circunstancial. Bueno, definitivamente muchísimas gracias, y como siempre te vamos a seguir pidiendo, ¿verdad? Eventualmente para sus trabajos o algunos trabajos final de graduación, que en algún momento también les di alguna conversación. Si quieren se anotan mi correo, si quieren saber más o tener algún insumo extra, es ana.zaponte@gmail.com. ana.zaponte @gmail.com. Zaponte, sí, ana.zaponte @gmail.com. Igual me pueden encontrar en Facebook, Ana Gabriel, y eso es, ahí estoy. Okay.
A la orden. Bueno, muchísimas gracias. Para efectos de la grabación, esto va a estar en la página. Sí, vamos a cortar la grabación aquí para darles